Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente en tiempo de compliance contamos con la visita de mi querida maestra Laura Zúñiga Rodríguez, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, quien ahora está en Lima precisamente por el homenaje a nuestro maestro a la vez, Ignacio Verdugo Gómez de la Torre. Lali, un gusto de saludarte. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Carlos. La verdad es que es un lujo estar en este evento que presencial para muchos, ¿no? Después de tanto tiempo y sobre todo pues de poder discutir cara a cara temas de actualidad que hace mucho tiempo no podemos hacer todos encerrados, ¿no? No sé quién decía que el conocimiento es una cuestión colectiva, ¿no? Efectivamente se avanza no encerrados en cubículos, sino se avanza discutiendo, ¿no? Por eso que hemos roto la virtualidad, la hemos dejado de lado y estamos acá en este evento presencial. Muchas gracias, Laura. Laura, entrando en la materia, tú que eres experta en responsabilidad penal de la persona jurídica, tienes más de 20 años de investigación en esta materia. Para ti, ¿cuáles son los temas centrales de la discusión? Digamos, ya hemos pasado una primera etapa del boom, las legislaciones, los conceptos sobre culpabilidad, pero ¿cuáles son para ti los problemas que todavía, esos nudos que tenemos que desatar? Sí, efectivamente, ayer salió a la luz, ¿no? Esos pocos consensos que hay sobre una responsabilidad penal de la propia persona jurídica, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que no hay una teoría del delito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas todavía. Está en construcción. Y bueno, el primer escollo es ese, ¿no? Ser conscientes de que si bien es necesario, que es posible desde el punto de vista jurídico, penal, imputar responsabilidad a las personas jurídicas, esos criterios, sobre todo como ayer saltaba el de culpabilidad, ¿no? Es el que más problemas plantea. Y pensando al hilo de lo que se iba discutiendo ayer, pues más que hablar de culpabilidad, pues quizás deberíamos hablar de responsabilidad penal y punto, ¿no? Porque parece que el concepto de culpabilidad ha sido construido desde la persona individual, efectivamente, ¿no? Con la idea de la voluntad, de la necesidad de pena, pero vinculada a la libertad casi siempre del ciudadano, que no es la misma que la de una persona jurídica. ¿Cuál es quizás la finalidad más importante? Pues cómo disciplinar, ¿no? Efectivamente el comportamiento colectivo de las organizaciones para que efectivamente haya un cumplimiento normativo, ¿no? ¿Y cuál es mi dos escollos? Primero, el contenido ese de responsabilidad, que indudablemente yo lo veo más en un defecto de organización, que debe ser imputable directamente a la persona jurídica. Es decir, yo creo en la autorresponsabilidad o responsabilidad directa de la persona jurídica, ¿no? Como la están construyendo, por ejemplo, en Suiza y en los países anglosajones. Eso es, en primer lugar, un acuerdo fundamental. El segundo, ¿cuál es el valor del compliance, ¿no? Que yo creo que es otra cuestión que estamos dando vueltas ahí, ¿no? Ya hemos visto como en España, por ejemplo, la ley dio un paso muy fuerte en la exención de pena. Yo creo que, y creo que también salió ayer el tema, no podemos a priori decir que debe ser una eximente, ¿no? Sino depende de cada caso. Y no podemos hacer un traslado de una categoría o idea o concepto que es el compliance a la teoría del delito fácilmente, ¿no? No encaja, es como dos lenguajes distintos, ¿no? Si son o hablar de la matemática y por otro lado de las letras casi, ¿no? Sabemos que el compliance nace desde el punto de vista del el concepto anglosajón, más vinculado a una cuestión más del mercado y del principio de oportunidad, que salió también mucho, ¿no? Donde se juega a que las empresas colaboren para no ser imputadas. En nuestro modelo es un encaje difícil, porque nosotros tenemos un modelo totalmente distinto. El del principio eurocontinental, en los modelos eurocontinental, el principio de legalidad es clave, ¿no? Tú que conoces la realidad peruana, no solamente la realidad europea, sino también la realidad peruana, ¿cómo crees tú que va a evolucionar este modelo? Porque, por ejemplo, mientras que en España la Corte Suprema ya lleva 30 y tantas sentencias donde por lo menos estos temas se están discutiendo, acá todavía no tenemos ni una, ¿no? Pese a que tenemos ya 4 años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Administrativa Penal de la Persona Jurídica. ¿Cuáles son los problemas que tú aprecias ahí
que impide que todavía este tema se esté discutiendo en los tribunales? ¿Un tema cultural? Un tema clave me parece la formación. Yo me pregunto qué jueces, cuántos jueces y cuántos fiscales, sobre todo, están formados en todo este tema. Es para nosotros que somos académicos, que nos hemos dedicado a eso, nos ha costado entender, comprender. Yo me imagino al operador jurídico que tiene que resolver miles de casos, sí, le da tiempo verdaderamente a entender una masa crítica, ¿no? Construir una masa crítica suficiente para poder comprender y aplicar esa normativa. Fíjate, eso pasa en todos los países. Todos los países hay, como es lógico, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero luego para llegar a aplicarlo tarda mucho, ¿no? En España ha sido de 2010 que se aplica, que se promulga la ley, ¿no? Y 2016 cuando recién llega la famosa sentencia, claro, al Tribunal Supremo. Fíjate, pasan 6 años en un país donde hay una estructura jurídica fuerte y una sentencia muy controvertida, que date cuenta, encima, ¿no? Dividida a mitad, a favor o en contra del papel, otra vez, del compliance como elemento del injusto o elemento de la culpabilidad, ¿no? Entonces, que tampoco aportó demasiadas luces, porque si te das cuenta está... Y encima por un tema de un delito de tráfico de drogas, que eso yo siempre lo llamo la atención, que no es para esos temas que se creó la responsabilidad penal. Y en el caso de España, ¿han habido procesos de formación de los jueces y fiscales? Que es algo que acá todavía no vemos en esta materia, ¿no? Sí, yo me imagino que sí. No los conozco totalmente, pero bueno, algunos hemos trabajado nosotros en el Ministerio Fiscal. Las circulares, por ejemplo, son también unas luces importantes. La circular de la Fiscalía, ¿no? Ha habido 2 importantes. Pues yo creo que sí, tiene que haber habido formación. No sé si la suficiente, pero sí formación. Fíjate cómo en todos los países también hay un desfase entre la ley y la aplicación de la ley. Chile, por ejemplo, ¿no? Está desde 2007, ¿no? 2009, sí. 2009. Sí. La responsabilidad se aplica muy deficitariamente, ¿no? Claro, entonces, recién ha habido el primer caso famoso el año pasado, el caso Corpesca, ¿no? Claro, siempre entonces, lo decía ayer Eduardo Demetrio, ¿no? A veces da la sospecha de que es un medio simbolismo, ¿no? Que está en la ley para que cambie y no cambia nada, ¿no? Claro. O sea, hay unas fuertes reticencias de aplicación de esta responsabilidad en general, ¿no? Por desconocimiento, por un problema cultural de la delincuencia de cuello blanco, obviamente también, y porque son temas muy complejos, yo creo que es eso, ¿no? Claro, Laura, y ligando este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica con el nuevo proyecto del Observatorio de Criminalidad Organizada que tú diriges con certeza, ¿cómo se vincula este tema con lo que es derechos humanos, ¿no? Es decir, toda esta potencialidad que pudiera tener como bagaje normativo y dogmático la responsabilidad de la persona jurídica como una herramienta al servicio de los derechos humanos, cuando, por ejemplo, ¿no? En nuestros países es obligatorio tener compliance anticorrupción, compliance antilavado, más por imperialismo, digamos, de los gobiernos de los Estados Unidos y los países, digamos, desarrollados, pero no hay ninguna obligación de tener compliance en derechos humanos, o sea, sobre todo en el ámbito de las industrias extractivas. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Claro, la cuestión de los derechos humanos saltó a nivel internacional, ¿no? Sobre todo. Yo creo que ha sido escándalos internacionales, ¿no? Con lo del Bangladesh, por ejemplo, o pues lo que se conoce de Nestlé o los diamantes de sangre, qué sé yo, lo que ha ido llamando a nivel internacional. Entonces, por un lado, nacionalmente no ha habido esa demanda. La demanda proviene desde Naciones Unidas, efectivamente la presión de que la OCDE también tiene normas para que las empresas transnacionales se alineen al cumplimiento por lo menos de unos estándares mínimos. Y esos estándares mínimos son el respeto de los derechos humanos, ¿no? Porque lo que no podemos es decir, claro, cumplimiento de la ley. ¿Qué ley? Hay países que no tienen ley. Claro. La idea es entonces que a nivel internacional que es homogéneo, los derechos humanos que han firmado todos los países la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y al firmar eso, entonces se comprometen a que ese mínimo se respete. Y ese mínimo es en materia fundamentalmente de derechos laborales también, no explotación ni trabajo infantil, en materia de medio ambiente,
y en materia pues, de no vulnerar en general los derechos humanos de las personas que han sido víctimas o indígenas, que han sido víctimas de minerías ilegales, de trata de expoliar la Amazonía, etcétera, ¿Tú crees que ¿no? parte de este movimiento y preocupación debe de aterrizar en que los países promuevan obligaciones de tener programas de cumplimiento en materia de derechos humanos y no solo en temas, por ejemplo, de lavado o blanqueo? O sea, por ejemplo, un banco tiene que tener reglas de prevención del blanqueo de capitales, pero claro, un banco en teoría podría otorgarle créditos a empresas que violan derechos humanos. ¿Crees que debería de haber ahí un factor de cambio? A ver, yo creo que no es necesario que se haga algo especial sobre en concreto de derechos humanos. Una empresa que cumple la norma, que cumple los estándares, que es cuidadosa, que tiene la due diligence, ¿no? La diligencia debida, no va a vulnerar los derechos humanos, o por lo menos, salvo que haya un accidente, que también cabe, obviamente. Pero, claro, es que es un presupuesto. Yo tampoco creo que haya que plantear a las empresas compliance en derechos humanos, compliance en esto, compliance en lo otro, porque ayer decía, ¿qué pasa si no tiene un compliance, pero tiene de un lado, claro, tiene de otro? Claro. Es que tampoco podemos eso sería ilógico, ¿no? Que se le pida a la empresa pues que prevea todas las posibilidades. Es que una empresa que cumple que tiene que ver con el medio ambiente, que cumple con sus estándares de normativos, pues ya es prevención de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que no es necesario concretamente que se hable de derechos humanos. Es importante que se cumpla previamente todos los estándares en general de diligencia debida, de prevención, de control de riesgos en materia en general de su propia actividad, que puedan dañar el medio ambiente, que puedan dañar a las personas de manera masiva. Claro, o sea, con lo cual el hecho de estar en compliance ya debería de abarcar también esta materia. Claro, yo creo que lo presupone, ¿no? Un buen compliance tiene que presuponer una prevención en materia de derechos humanos, ¿no? Extraordinario. Laura, no puedo terminar sin pedirte una reflexión para los que nos siguen. Jóvenes penalistas, jóvenes juristas, tú eres catedrática y conoces el estado, digamos, del derecho penal y de la ciencia jurídica en el Perú y en Europa, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué le aconsejas, ¿no?, al joven penalista de 20 años que se enfrenta a este mar, digamos, ahora de información, de tantas materias que tratar, ¿no? Efectivamente, yo que les aconsejaría primero que sigan siendo críticos, que sigan siendo grandes lectores, que sigan siendo curiosos, ¿no? Yo creo que lo más importante es, como tú bien sabes, Carlos, pues yo siempre pregunto, Carlos pregunta, es cuestionar, es no creerse lo primero que ven. El gran peligro que tenemos ahora es que hay mucha información con internet, muy fácil acceso a la información, pero poco criterio para seleccionar qué está bien y está mal. Y está comprobado que la gente busca la información que quiere encontrar. Sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación, efectivamente. Y eso es cada vez peor. Entonces estamos creando mundos, comunidades, ¿no? Medias sin diálogo. ¿Y qué le pido a los jóvenes? Que sigan creyendo en los derechos humanos, en el Estado de Derecho, que trabajen contra eso, y que no se dejen guiar por los medios de comunicación, que tienen la mayoría intereses, la mayoría están muy parametrados con el poder, y que lean muchos medios de comunicación. No se fijen en uno. Me pasa a mí en España. Yo os digo la verdad, yo casi ya no veo los noticieros, porque te inflan a una información de una determinada manera. Yo busco varios medios que leo y tengo que ver de diferentes para crear mi propia opinión, que se cree una opinión que yo sí creo que, ya me estoy volviendo medio conspiranoica, porque a veces parece que estamos siendo medios manipulados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la guerra yo lo veo también, ¿no? O sea, pertenecemos a Occidente, efectivamente, obviamente hay que condenar a Putin, pero los del otro lado tampoco son santos. O sea, y es realmente la defensa del pensamiento crítico, que es lo que nos deja la universidad, sí, nos enseña y nos impregna eso para toda la vida. Sí, que no seamos positivistas, no creamos simplemente en la ley, sino lo que hemos hablado, la legitimidad de la ley, la legitimidad en los derechos humanos, en el respeto a la persona, a la dignidad de todas las personas y a la igualdad, ¿no? El principio de igualdad. Yo también creo que es importante seguir pensando en la idea de igualdad porque es lo que previene la violencia, ¿no? Previene
el diálogo al otro, ver al otro como interlocutor y no como enemigo, porque últimamente cada vez vemos más esa confrontación en los medios y lo que no me gusta mucho siempre también la política criminal, que salió esta política criminal a la carta, que los colectivos casi todos suelen ser sesgados y estamos llegando a ciertos fanatismos en algunos, ¿no? El fanatismo conlleva a enemigos, de enemigos, derecho penal del enemigo y por tanto confirmar un sesgo totalmente pues, parametrado con ciertas ideas y en contra de otras. Eso no, ¿no? Hay que ser críticos, abiertos y seguir cuestionándose lo que uno piensa, ¿no? Muy bien, Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación en el foro y, claro, en esta entrevista. Y amigos, será hasta una próxima ocasión en Tiempo de Compliance. Muchas gracias. Gracias.